Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os gustaría aprender a trabajar sobre los paisajes de varias formas distintas, pero todas ellas siempre con un acabado profesional? Pues no os perdáis el programa que comienza a continuación, donde vamos a dar rienda suelta a nuestra imaginación y al tratamiento de este tipo de imágenes. ¡Hasta ahora! Pues vamos a comenzar a trabajar un poquito con nuestro paisaje. Habéis visto un poquito en la previa qué es lo que podemos ir haciendo, ¿vale? Tengo aquí la imagen sobre la que vamos a trabajar. Es una imagen, como podéis ver, con una bastante buena definición, lo que nos va a permitir trabajar con bastante soltura, ¿vale? Bueno, yo tengo instalados en Photoshop, que los podéis descargar de internet buscándolos por Google, una serie de plugins. Voy a trabajar en este Photoshop CC como siempre. Y bueno, pues primero que todo aquí tengo mis capas. Tengo la capa fondo y la capa principal, a la que voy a converger en una sola y voy a duplicar. Así y así. Ya la tendría para poder trabajar sobre la capa duplicada. Para duplicar, pues ya sabéis, botón derecho, duplicar capa. Bueno, pues una vez que la tenemos duplicada, lo que vamos a comenzar, voy a mover esto un poco para que no nos estorbe, ahí se puede quedar. Decía que lo que vamos a hacer es un poco trabajar con aspectos de la foto para darle un toque mucho más artístico, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, en primer lugar, va a ser aplicarle un filtro de fotografía HDR. Fijaros que podéis trabajar directamente en los filtros con la fotografía HDR en este filtro, en el Nik Colección, que da bastante buen resultado. Voy a aplicar un filtro de cámara RAW que viene por defecto incluido en Photoshop CC, así, para que veáis un poquito el cambio tan estupendo que podemos dar. Fijaros que aquí aparecen en esta serie de regletas los parámetros por los que podemos ir trabajando, ¿vale? Vamos a ampliar un poquito, vamos a tocar la exposición. Fijaros cómo puedo conseguir como un efecto de niebla. Vamos a darle un poquito más de contraste a la imagen. A las iluminaciones también le podemos tocar aquí un poquito. Pero sobre todo los más importantes son estos de aquí abajo. Fijaros cómo me permite darle mucha más claridad a la imagen. Vamos a trabajar con una imagen mucho más clara. La voy a poner a tope, ahora veréis por qué. En cuanto a la vibración, también le vamos a dar unos toques más verdes. Y en saturación podemos ponerle un pelín más de saturación. Voy a darle a OK. Y fijaros, tengo una imagen que ya me ha ganado bastante colorido con respecto a esta. ¿Veis lo que he conseguido? Bueno, pues en primer lugar ya hemos conseguido cambiar un poquito el fondo. Si yo aplico ahora, cambio el modo de fusión a multiplicar, lo que consigo es una imagen bastante diferente, ¿veis? Hemos dado bastante más contraste a la fotografía. Otra cosa que podemos hacer y que puede dar bastante buen resultado es si, por ejemplo, voy a volver al estado normal, aplicamos un HDR. Me voy a ir aquí a filtro, aquí a la colección de filtros de Nik, y voy a dar al HDR FX Pro 2. Es un plugin, como digo, que os podéis descargar y podéis instalarlo. Aquí me parece un poquito para ir configurando la imagen. Fijaros qué tonalidades me va a dar y cómo puedo modificar con estos controles, veis, toda la compresión. Aquí un poquito más de fuerza, aquí no un toque tan dramático. Fijaros como de un paso a otro cómo me ha ido ganando la foto, y vemos detalles que antes aparecían bastante delimitados. Fijaros, vamos a darle mucho más detalle, que veamos la textura de los árboles. Fijaros, y vamos a ir dando OK para que veáis cómo conseguimos un acabado mucho más espectacular. Fijaros que al aplicar la fotografía HDR veo bastante grano, pero sobre todo lo que consigo
vamos a ampliar un poquito, es ver las texturas de los árboles o incluso del césped. Si yo cambio el modo de fusión, voy a multiplicar, sigo viendo que la imagen es bastante oscura, ¿verdad? Pero puedo variar, en vez de multiplicar puedo utilizar otro efecto. Por ejemplo, puedo usar una luz suave, que me deja un acabado también bastante bueno. Fijaros cómo estaba antes y cómo he conseguido destacar algunas cosas más, ¿verdad? Bueno, pues indudablemente este sería un efecto que podría dejarnos una foto muy bien terminada, ¿vale? Aunque podemos darle todavía algún otro efecto más. Fijaros, voy a unir, voy a duplicar esta capa, voy a duplicar, ahí y aquí, y esta foto la voy a pasar a normal para poder trabajar directamente con esta imagen. Esta que veis aquí y esta de aquí las vamos a juntar en un solo grupo. Control G. Vamos a desactivar primero esta de aquí abajo, que me la desbloquee, vamos. Y ahora sí, estas dos, Control G, ya tengo aquí un primer grupo. Bueno, hecho esto, voy a trabajar ahora con este fondo. Con este fondo la voy a duplicar también. Duplico la capa, así. Y esta, para que no me interfiera, lo voy a dejar invisible, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer aquí a continuación? Pues bueno, lo fundamental, lo podemos trabajar con alguno de los otros filtros que nos ofrece. Por ejemplo, aquí tenemos este Noiseware Professional, que es un acabado bastante importante en cuanto a nivel de calidad, y aquí sí nos permite controlar la luminancia, el color. Fijaros cómo da ese aspecto de ese grano a la imagen y nos permite desplazarnos incluso por ella, para que podáis ir viendo cómo va quedando. Aquí podemos trabajar con la frecuencia para ir restando granulación, ¿veis? Y la reducción de ruido, todo a 100%. Los tonos, pues con las sombras también podemos ir trabajando, ¿veis? Con las iluminaciones. Ahora vamos a ir viendo cómo va a quedar para que lo veáis, ¿vale? Podemos trabajar un poquito con el color. Y una vez que ya lo tengáis, podéis ver un poquito incluso las frecuencias, ¿vale? Una vez que ya lo tenemos, ok, dejamos que se aplique el filtro profesional y hemos conseguido, pues, aunque no notéis mucho la diferencia, fijaros como si nos acercamos, si lo vais a ver mejor, como los árboles sí quedan, vamos a ver si lo podemos ver mejor, ¿veis? Mucha más claridad, ahora sí lo veis bien, en el desenfoque, ¿vale? Pues bueno, vamos a probar si os parece otra cosa. Vamos a duplicar, vamos a juntar estas capas aquí, también con Control G, y lo que voy a hacer es llevarme esta capa 0, que es la que no tenía ninguna, van ahí fuera. Y así, si os acordáis, es como habíamos empezado, ¿verdad?, nuestro trabajo. Podemos trabajar incluso con otra serie de filtros que ya vienen por defecto incluidos en Photoshop. Por ejemplo, este de los granos, que da bastante buena calidad. Podemos ampliar el grano a tope, pero siempre, como siempre, duplicamos la capa. Así, así, y trabajamos sobre la duplicada por si queremos cambiar el modo de fusión. ¿Veis? Yo digo ahora, vamos a filtro, galería de filtros, el grano a tope. Si reducimos un poquito la luminosidad, y ahora sí podemos cambiar el modo de fusión a multiplicar y le bajamos la opacidad. Y nos queda
un efecto bastante bonito, ¿vale? Esa es otra de las cosas que podemos emplear. También voy a duplicar la capa para una última demostración. Aquí, y estas dos las meto en otro grupo. Vamos a hacer otra cosa, ya un último truco para que veáis ya cómo puede quedar. Podemos trabajar con una conversión como a pintura. Para ello siempre es menester que utilicemos los ajustes, el brillo y el contraste para darle un poquito más de luminosidad o menos, según como queráis. Yo aquí voy a aplicarle bastante. Así. Voy a duplicar la capa. Y voy a ir trabajando con un filtro. Voy a utilizar, por ejemplo, este Define 2. Así. Y vamos a ir viendo. Fijaros cómo automáticamente él procesa. Y yo puedo reducir, bueno, puedo utilizar un método manual o automático que me vaya definiendo, ¿veis? Lo que yo quiero hacer. Él solo va procesando. Aquí me aparece qué es lo que yo quiero hacer. Quiero pintar. Sí, me la aplique. Color FX, vale. Y directamente me está creando, fijaros cómo procesa la imagen él solo. Yo puedo ir trabajando con esas coloraciones. Doy OK. Esto lo puedo cerrar. Y mirad como tengo todo un montón de efecto con mucho más colorido. Vamos a unirlas todas en un solo grupo para que veáis lo que estaba haciendo. Y ahora sí, voy a venirme aquí al primero para que vayáis viendo un poquito todos los pasos o todas las variedades sobre un mismo paisaje que hemos empezado a hacer. Aquí teníamos la primera, donde hemos dado mucha más importancia a la textura. Tendríamos una segunda, donde hemos trabajado mucho más las texturas todavía, como aparecen sobre todo en los árboles del fondo, e incluso aquí en el césped. Veis perfectamente toda la trama, ¿verdad?, de la hoja. Hemos hecho un tercero, donde ya iríamos con unos tonos mucho más apagados, como podéis ver aquí, con un grano en la foto bastante importante. Y por último, en este cuarto, hemos trabajado con la luz, dándole más luminosidad a nuestro paisaje. Bueno amigos, pues nada más, os espero dentro de muy poquito en un nuevo programa aquí de Photoshop en un Flash en formato V, en donde continuaremos dando forma a nuestra creatividad. No faltéis, hasta pronto.